hablando a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu el que nos revele tu palabra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Que seas tú revelando a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que nos demos cuenta, Señor, de que somos seres tripartitos, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y que nuestro espíritu es el que se conecta contigo. Nuestra alma es la manera de conocernos a nosotros mismos y de conectarnos con los demás. Pero el cuerpo muchas veces es el que solamente ejecuta las órdenes del alma o del espíritu. Ayúdanos a entenderlo hoy, Señor, de que tenemos que estar conectados a tu espíritu para dominar esa carne pecaminosa que nos quiere conducir al pecado, Señor. Y abre el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando acerca de todo cristiano debería saber acerca del Espíritu Santo. Y haciendo un resumen breve y entendible para los que nos visitan y que lo entiendan también los que no pudieron venir la semana pasada, hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Cualquier denominación, cualquier doctrina, cualquier secta incluso lo nombra, pero no le dan el lugar debido. Por ejemplo, los católicos lo mencionan, pero para ellos, ¿quién es el Espíritu Santo? Los testigos de Jehová lo mencionan, pero para ellos, ¿quién es el Espíritu Santo? Los adventistas, los mormones, aún nosotros lo nombramos, pero ¿quién es para nosotros el Espíritu Santo? Algunos dicen que es la tercera persona de la Trinidad, porque la Biblia habla de tres, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, pero los tres son uno. Y muchas veces lo categorizamos o le damos el tercer lugar de la divinidad, como si él ocupara ese lugar, cuando él ocupa el mismo lugar que el Hijo, el mismo lugar que el Padre. El Espíritu Santo es quien está activo hoy en día. Jesucristo, antes de ascender al cielo, él les dijo a los discípulos que les convenía que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando leemos en el Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a ver también con más detalle, él venía esporádicamente sobre algunos hombres y mujeres, pero se iba. Por ejemplo, no sé cuántos han leído la historia de Sansón, cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón y él cobraba una fuerza, o obtenía una fuerza sobrenatural. Se iba el Espíritu Santo y volvía a ser un hombre normal. Y así, sucesivamente, en todo el Antiguo Testamento podemos ver que el Espíritu Santo, él venía en forma esporádica. Y después de que Jesús murió en la cruz del Calvario y él cumplió la promesa del Padre de darnos el Espíritu Santo, a partir de ese momento el Espíritu Santo ya mora en cada uno de aquellos que reciben a Cristo, que aceptan a Cristo, que se humillan ante Cristo y que le abren las puertas de su corazón. El Espíritu Santo viene a morar, esa es la promesa de él. Entonces el Espíritu Santo ya no mora en templos hechos por manos de hombre, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Pero tristemente, Satanás, que es muy astuto, él ha metido últimamente una doctrina diabólica llamada cesacionismo, que hasta el mismo nombre lo dice, donde ya no le dan poder al Espíritu Santo, donde, como decía Rafa, no es él el que lo hace, sino es el Espíritu Santo. Y ya no le damos lugar al Espíritu Santo porque ya no creen en milagros, no creen en sanidad, no creen en nada, y lo podemos ver, el testimonio de Aldo. Dios sigue sanando. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, se ha producido tristemente, como hablábamos la semana pasada, una separación entre la palabra y el Espíritu, entre solamente lo teórico y lo práctico, entre solamente el hablar de la palabra, pero sin fruto, sin poder, y el demostrar la palabra con el poder del Espíritu. Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No podemos separar la palabra del espíritu, porque entonces sería letra muerta. Y la letra envanece. Pablo dice que la letra pues para nada aprovecha si no viene acompañada del poder del Espíritu. Ahora,
Si combináramos el poder del Espíritu con lo de la palabra, veíamos eso la semana pasada, pues veríamos algo increíblemente poderoso moverse en la iglesia. Pero no sé cuántos de ustedes recuerdan la última vez en que se le dijo a alguien, ¿cuántos batallan con demonios, con enfermedades? ¿Cuántos de ustedes se les mueven las cazuelas en la noche, les tiembla la cama, se les abren las ventanas, oyen ruidos y todo? Pero todo lo queremos humanizar y olvidamos de que la lucha es espiritual. Tenemos un espíritu y la lucha es espiritual. Hemos minimizado tanto el poder del Espíritu Santo que olvidamos lo esencial. Y quiero comenzar haciéndoles dos preguntas. Escuchen muy bien. Dos preguntas que nos van a ayudar a ubicarnos acerca del tema de hoy. Necesitamos vivir la palabra, pero acompañada con la revelación del Espíritu. Si tú solamente escuchas la palabra, lees la palabra, pero no crees en la palabra, pues es letra muerta, solamente en tu cabeza. Estás lleno de conocimiento, pero no del poder del Espíritu. Cuando va uno a las reuniones de pastores te encuentras con diferentes doctrinas, según el instituto bíblico o la denominación a la que pertenezcan. Y te encuentras de todo. Hay desde pastores, desde los que ya no creen en que Jesús sigue sanando hoy, en que el Espíritu Santo se mueve hoy con poder, hasta los que dicen de que ya los dones ya no están vigentes hoy en día. O sea, creen en una doctrina tan equivocada de que tan solo si pensáramos lógicamente y razonablemente, ¿ustedes creen que Jesús sería tan injusto, tan, no sé cuál sería la palabra, como de ser un mal padre, de dejarnos indefensos, de quitarnos el poder del Espíritu Santo, pero sí dejar el poder del diablo? Sería una cosa incongruente. Como un Dios amoroso se iba a llevar al poder del Espíritu Santo, que según dicen algunos ya no está vigente hoy, pero sí dejarte el poder del diablo para que te siga destruyendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Dígame amén. Solo estoy dando un resumen, así práctico, para que entienda. La Biblia dice en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora necesitamos volver a la palabra de Dios, pero con la revelación del Espíritu. Y quiero comenzar con las dos preguntas que vimos al final del domingo pasado. Número uno, ¿cuántos de aquí tienen la seguridad de que si se murieran hoy, si dejaran de vivir hoy, se irían al cielo? De que hoy fuera tu último día y que tuvieran la seguridad de decir, yo si muero hoy no voy al cielo. ¿Sí? Número dos, si estuvieras delante de Dios, ya te moriste, y si estuvieras delante de Dios, y lo estaremos, porque dice Hebreos 9:27, muertos una sola vez y después el juicio. No hay purgatorio, quites esa idea que por tradiciones han inculcado. Lo que nos hace falta es leer mucho. Por ejemplo, si yo le preguntara a un católico, oye, ¿cuándo te ha dicho el sacerdote cuándo comenzó la doctrina del purgatorio? Yo estoy seguro que nadie lo sabe. Tal vez ni el sacerdote mismo, porque no leemos, no nos instruimos. Pero la mayoría de las doctrinas, le doy un resumen así breve, comenzaron después de los 1000 años de la iglesia. Por ejemplo, la adoración a María empezó en el año 1400, el purgatorio en el año 1450, y así sucesivamente le fueron agregando, hasta lo que llegamos ahora. Si nos damos cuenta, gracias hermana, si leemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que se fueron agregando tradiciones y costumbres. Y todo eso, lo que trajo como consecuencia fue lo que dijo Jesús. Ustedes, con sus tradiciones, con sus costumbres, anulan la palabra de Dios. Es lo que sucede. Es lo que sucede. Mi primo prefiere que le corten el pie a dejar su tradición, a rendirse a Dios. Y se imaginan qué tipo de ídolo entonces tienes. Ahora, la segunda pregunta es esta, para ubicarnos.
Número uno, tienes la seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Y número dos, si estuvieras delante de Dios, y un día lo estaremos todos, y te preguntara, y puede que lo haga, que nos pregunte, ¿por qué debo dejarte de entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Porque fui bueno, porque hice muchas obras, porque iba a la iglesia, porque era un buen padre, porque era un buen esposo, porque era una buena esposa. ¿Qué le responderías si él te dijera, ¿por qué razón? Dame una razón de peso para dejarte entrar al cielo. ¿Qué le responderíamos? Y la respuesta a estas dos preguntas, por eso la importancia del Espíritu Santo, es que solamente a través de la sangre de Cristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es lo que nos da acceso para ir al cielo. Pero una cosa es tener el acceso, otra cosa es entrar al cielo. Entienda bien esto. Una cosa es de que vayas al cielo, otra cosa es que te dejen entrar al cielo. Cuando el ladrón estaba en la cruz, él le dijo a Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que eres un rey, parafraseando lo que él le dijo. Y le dijo, concédeme que esté contigo. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Conmigo. ¿Por qué tuvo que enfatizar conmigo? No podría haberle dicho solamente, hoy estarás en el paraíso. Una cosa es estar en el paraíso, otra cosa es estar con Jesús en el paraíso. ¿Qué es lo que nos da garantía para ir al cielo? La sangre de Cristo. Dice que es con la sangre Él lavó nuestros pecados, nos perdonó, nos redimió y somos reconocidos como hijos de Dios. Pero hay algo muy interesante que la iglesia, por la ignorancia del Espíritu Santo, por no darle lugar al Espíritu Santo, hemos olvidado. Si hubo alguien a quien Jesús defendió, fue al Espíritu Santo. Cuando lo acusaron en Mateo 12, que le dijeron, es que tú por el poder del diablo echas fuera los demonios. Él les dijo, hey, cuidado, cuidado con lo que están hablando. Yo les puedo aceptar que hablen mal de mí, incluso pueden hablar mal hasta de mi padre. Pero cuidado con aquel que hable mal y que blasfeme en contra del Espíritu Santo, porque no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso yo cuando hablo con un testigo de Jehová, lo primero que le digo, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues es una fuerza activa. Esa es una blasfemia, porque lo estás bajando de su divinidad. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Un testigo de Jehová, él te comparte de su conocimiento que tiene en la mente, pero jamás te va a impartir lo que él tiene. ¿Cuál es la diferencia? Tú compartes del conocimiento que tienes, que sabes, que has adquirido a través del estudio, de la vida y todo eso, pero impartes de lo que tienes. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros debemos de impartir, no de compartir. ¿Me explico o no me explico? Y la gran mayoría compartimos de la palabra, compartimos de Dios, pero no impartimos del poder del Espíritu, porque hasta nosotros mismos dudamos. Ahora escuche estas dos escrituras. Vaya conmigo a Efesios 1, 13 y 14. Voy a tratar de leerle mientras el aire me deje. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mire cómo viene, vamos a desglosarlo aquí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es lo que estamos haciendo ahorita, el evangelio de vuestra salvación, que es lo que hizo Aldo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vayan a Efesios 4, en el 14, perdón, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras, yo les decía el domingo pasado que muchas veces vamos a las bodas y dicen, a ver la madrina de arras. Y si tú le preguntas a la madrina de arras, oye, ¿qué significan las arras? Ni sabe.
No, es que yo fui y le dije, deme unas arras. Pues tenemos color plata y color oro. ¿De cuáles? De esas, de las que sean. Pero ¿qué son las arras? ¿Qué significa arras? ¿Por qué la Biblia usa esa palabra? Las arras es la garantía, es como el anticipo de lo que Dios te dice. Mira, con eso te estoy garantizando que vas a estar conmigo. El Espíritu Santo son nuestra garantía hasta la redención, hasta la posesión adquirida de que estaremos con el Señor para alabanza de su gloria. Pero hay algo interesante también en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis. Ah, caray, entonces una fuerza activa no se pone triste, como dicen los testigos de Jehová. El que se pone triste es una persona. Una persona no quiere decir, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, que tenga cuerpo humano como nosotros. Cuando decimos personalidad es porque tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene pensamientos. Es a lo que se refiere aquí. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de nuestra redención. La palabra es muy clara. El Espíritu Santo, entonces, si es el sello de nuestra garantía para el día de nuestra redención, la sangre nos da acceso para irnos con el Señor. Pero el Espíritu Santo es la garantía de que entraremos con el Señor. ¿Cuándo será el día de la redención? Cuando estemos frente a Él. Ahora, los discípulos, cuando Jesús les empezó a hablar acerca del Espíritu Santo, utilizó, lo leen en su casa, 3 capítulos para explicarles de que Él un día se tendría que ir. Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Y cuando Él les estaba hablando acerca del Espíritu Santo, pues ellos se sentían como tristes, amenazados porque fuera a venir el Espíritu Santo y Jesús se fuera a ir. Sí, los discípulos se sentían amenazados de que ese Espíritu Santo viniera y Jesús se fuera, porque ellos se sentían cómodos con Jesús, estando a su lado, comiendo con Él, durmiendo con Él, viéndolo hacer milagros. Pero una cosa es de que Jesús camine con nosotros, que esté con nosotros, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque ahí ya tenemos que actuar en fe. Los discípulos, ellos actuaban conforme a sus sentidos, a lo que veían hacer a Jesús. Ellos confiaban en eso, en el poder. Cuando multiplicó los panes, cuando echaba fuera demonios, cuando predicaba, cuando enseñaba. Pero ya una vez que les empezó a hablar del Espíritu Santo, se empezaron a incomodar. La gente también, cuando tú le empieces a hablar del Espíritu Santo, se va a incomodar. Va a decir, bueno, ¿y ese quién es? Porque yo solamente conozco al Jesús que está en la cruz crucificado, el que me enseñó mi abuelita, el que me enseñó mi madre, a las imágenes. Porque la gente en realidad no tiene conocimiento de la palabra. Aún los que decimos ser cristianos. Ni sabemos quién es el Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el título? Lo que todo cristiano debería saber acerca del Espíritu Santo. Porque hay por lo menos hay 21 puntos en los que deberíamos saber acerca del Espíritu Santo. Ahora, los discípulos, aunque Jesús les había dicho claramente que su reino no era algo que se pueda ver con los ojos físicos en Lucas 17, 20 y 21, ellos no lo entendían, se sentían amenazados por el Espíritu Santo, porque estaban en una zona cómoda. Ellos estaban felices con Jesús. Les daba miedo que el Espíritu Santo pudiera venir y que ya no tuvieran control de sus vidas. Jesús dijo, cuando Él venga, Él les enseñaría todas las cosas, Él nos iba a mostrar aún lo por venir, Él nos iba a guiar a toda verdad. Y para hacer todo eso, pues tendríamos que estar dispuestos a rendir nuestra vida al Espíritu Santo. Y por cierto, lo que Rafa decía acerca de las imágenes, solamente para ahondar un poquito en eso, ¿por qué es tan importante derribar los ídolos, imágenes que tienes en tu casa? Simple, porque la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay demonios.
Detrás de cada imagen que tú tengas en la casa, ay, es que San Juditas, es que me la regaló mi mamá, es que esto, sí, tiene demonios. Así de simple. Todo lo que nosotros vemos en el mundo natural tiene un trasfondo espiritual. Ahora, los discípulos, ellos se sentían amenazados. Una de las cosas que dijo Jesús fue que cuando el Espíritu Santo viniera, en Juan 16:13, que Él les iba a recordar todas las cosas que Él les había hablado. Pero ¿por qué hay tanta controversia con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que todos los cristianos debemos saber acerca del Espíritu Santo? Bueno, hay 21 cosas que todo cristiano debería saber acerca del Espíritu Santo. Son 21 principios. Yo he encontrado a través de más de 25 años, 21 principios, y son los que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y lo que Jesús también dijo en particular. Y en estos domingos los vamos a estar analizando. Pero comencemos, hoy vamos a ver solamente 3. Comencemos con el más importante. ¿Cuál creen ustedes que es el principio más importante para empezar a saber lo que todo cristiano deberíamos saber acerca del Espíritu Santo? ¿Cuál es el principio más importante? Bueno, el más importante es reconocer que el Espíritu Santo es Dios. De ahí partir. Es Dios. A ver, diga, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cuando alguien le diga es una fuerza activa, perdóname, pero no. Porque Él habla, Él redarguye, Él convence, Él guía, Él prohíbe, Él escoge, Él llama. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. En Hechos 5, 3 al 4, mire, hay algo interesante ahí. Vayan ahí, Hechos 5, verso 3 y 4. Hay algo muy interesante. Les voy a preguntar, Hechos 5, 3 al 4. Y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién le llenó el corazón? Satanás. Satanás es espíritu. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Ah, caray, pero leímos en el versículo anterior que le dijo que mintió al Espíritu Santo. Pero ahí en el verso siguiente, ¿a quién le dice que mintió? A Dios. Le pregunto, ¿Pedro está reconociendo entonces que el Espíritu Santo es Dios? Sí, claro que sí. Segunda de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, exactamente igual que Jesús es Dios y que el Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, algunos debaten como si estuvieran en rivalidad. No, es que hay que adorar solo a Jehová, Jehová, solo es Jehová, y hablan solo de Jehová, y Jehová, y Jehová. Sí, está bien. Otros hablan solo de Jesús, lo solo Jesús. No, es que todo debe de ser en el nombre de Jesús. Es más, se deben de bautizar solo en el nombre de Jesús, y todo lo encierran solo en Jesús. Pero hay otros, incluso en la Iglesia Católica ya se introdujo algo nuevo, los carismáticos llamados, donde solo se reúnen para dar lugar al Espíritu Santo. Hubo, no sé, los de aquí del rancho, si supieron, la semana pasada un evento de sanidad en La Palma, un evento carismático en la Iglesia Católica. Me decía Juanito, el que nos ayuda a poner aquí, que ellos fueron, dice, no hombre, un caidero, un tumbadero, dice, porque el que vino, dice, predicaba así como ustedes. Esos son los carismáticos, que le dan cierto lugar al Espíritu Santo, pero no la libertad del Espíritu Santo. Algunos debaten como si existiera una rivalidad, les vuelvo a repetir, entre el Padre, entre Jesús y el Espíritu Santo, pero entre los tres en realidad no existe ninguna rivalidad, porque los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El Padre está feliz, el Hijo está feliz cuando nos dirigimos al Espíritu Santo. Es más, Jesús dijo que Él glorificaba al Padre, que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que veía y oía hacer al Padre. Y cuando Él dijo acerca del Espíritu Santo, Él dijo en Juan 16:14, y cuando Él venga me va a glorificar a mí. Jesús glorifica al Padre, el Espíritu Santo lo glorifica a Él, y a la vez, tanto el Padre como el Hijo glorifican al Espíritu, porque Jesús nunca hizo nada, sino fue a través del Espíritu Santo. Fue concebido por, fue al desierto a enfrentarse con Satanás, guiado por quién, por el Espíritu. Regresó en el poder del Espíritu Santo. Echó fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo fue a través del poder del Espíritu Santo. Incluso en sus últimos momentos en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu. Sí. Ahorita vamos a eso, sí. Pero para darle una respuesta así rápida, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino tomó el tipo de paloma para mostrarnos la fragilidad, lo sensible que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuántos han ido al jardín de aquí de Salamanca y le dan de comer a las palomas? Pero un movimiento que hagas, ¡pac!, se van las palomas, se van las palomas. Pues es igual con el Espíritu Santo. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo ya vive en nosotros, pero con una mala palabra, una mala reacción, una mala actitud con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, inmediatamente sientes, dices, ay, como que se te apagó el switch de algo, dices, me siento bien mal. El tipo de la paloma lo que nos refleja es la sensibilidad del Espíritu Santo, que tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso leímos en Efesios 4:30, no contristen al Espíritu Santo. Y después, si seguimos leyendo en Efesios 4:30, nos da diferentes causas de contristarlo: con amargura, con malas palabras, con iras, contiendas, pleitos, divisiones, disensiones. El Espíritu Santo es muy sensible. Por eso Jesús dijo: yo les permito que hablen mal de mi Padre incluso, pero cuidado con aquellos que blasfemen en contra del Espíritu Santo. Si todo lo que tú y yo hiciéramos durante el día estuviéramos conscientes de que el Espíritu Santo está contigo, cuando estás manejando, cuando estás en el trabajo, cuando estás comiendo, cuando estás incluso en la cama, en el baño, porque no te abandona, está contigo. Pero si fuéramos conscientes de que Él está contigo, nos detendríamos de tantos errores que cometemos. Imagínense ir manejando y que de repente se te atraviesa alguien. ¡Ay! 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 Aquí viene el Espíritu Santo. ¡Ay, Señor! Sí, perdónalo. Sí. Si fuéramos conscientes, de eso se trata, de que seamos conscientes, de que Él es Dios, que Él es omnisciente, Él está en todas partes, Él es omnipresente. Omnisciente todo lo sabe, omnipresente está en todas partes. Y Él es todopoderoso. Ahora, hay algo que la iglesia hemos olvidado. Mire lo que dice Romanos 8:26. El que lo encuentre, léalo por favor. Y otro busque Romanos 8:9. Romanos 8:26 primero para entender. Y Romanos 8:9. Romanos 8:26. ¿Qué dice? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que te ayuda en tu debilidad? El Espíritu Santo. Por eso cuando estamos en la adoración, adorando, y que dices tú, ay, yo no sé por qué me dieron ganas de llorar. El Espíritu Santo es el que te está dando convicción en tu corazón de que saques todo el lobo podrido que traes, de que seas sano, de que, yo no sé por qué,
Ay, ay, sientes que te atragantas y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. A ver, sí. Dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Inefables, o sea que no se pueden reconocer en palabras. Eso es lo que significa inefables. Ahora, hablando de la Biblia católica, para que se quiten ese prejuicio. Ay, ¿cómo trajo la Biblia católica? Es más, yo les recomiendo que todos tuvieran una Biblia católica también en su casa. Se van a enriquecer en conocimiento, porque tiene libros extras que son históricos, llamados apócrifos. La palabra apócrifo es que no son reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra apócrifo, pero te ayudan porque traen mucha historia. A mí me gusta leer, porque leo la historia de los macabeos, me la imagino como una película de acción en guerras y todo, y ¡guau! Me emociono con los macabeos. ¿Me entienden? Leo el libro de Baruch en la Biblia católica. Si hay un libro que habla más encarnecidamente en contra de la idolatría y más claro, es el libro de Baruch, el capítulo 6 de la Biblia católica. ¿Quieres quitarte espejismos de la idolatría? Lo malo que los católicos no lo leen. Con que leyeran solamente el capítulo 6 de Baruch, se les quitaba el velo. Si lo leyeran con la revelación del Espíritu. ¿Sí, Carlos? Dios habla hoy también está muy entendible. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Ah, miren. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahí está más claro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante leer diferentes versiones de la Biblia? Porque quien no permite que no leas más que solamente su traducción, como los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Ellos tienen sus propias traducciones. No permiten que leas otra traducción, porque tienen miedo de que se confronte con la misma palabra lo que ellos han dictaminado como dogma, doctrina de ellos. El Espíritu Santo nos llama a libertad. Yo tengo libertad de escudriñar y de ver en diferentes versiones y cómo dice. Hay diferentes versiones que lo dicen más claramente, como estas que acabamos de leer. Ahora, volviendo al tema, aquí nos damos que el Espíritu Santo, Él nos ayuda. A veces no tienes que articular palabras ni ¡ay! O inventar. Uy, que para eso somos muy buenos los evangélicos, los cristianos, ¿eh? Cuando dicen, hermano, ¿puedes orar por los alimentos? Un hermano, una hermana que nunca ora, uy, se siente, ¡oh, excelentísimo! ¡Oh, Señor! Y ahí está, inventan tonos y para que se sienta, uy. Y están orando por los alimentos y termina orando por los niños del África y, ay, 5 minutos orando y no termina, porque es gente que nunca está acostumbrada a orar. Una persona que está acostumbrada a orar, tú le dices, por favor, ore por los alimentos. Las oraciones no tienen que ser largas para que sean eternas. Pero eso evidencia de que estamos llenos solamente de palabrería y conocimiento, pero no de dependencia del Espíritu, aunque ese es otro tema. Ahora, miren lo que dice Romanos 8:9. ¿Cómo menciona el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, menciona a los tres? Menciona a Dios, el Padre, menciona a Jesús, el Hijo, y menciona al Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Se da cuenta cómo menciona a los tres? Lo mismo que Jesús dijo en Juan 14, cuando él dijo que él y el Padre vendrían a morar en cada uno de nosotros. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. La Biblia nos habla de los tres.
Vuelvo a repetirles, grábenselo. De Génesis hasta Malaquías, en los 39 libros del Antiguo Testamento, es el Padre hablando, es Jehová hablando. Pero en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el Hijo hablando, es Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Y después de que Él se fue, desde Hechos hasta Apocalipsis, es el Espíritu Santo hablando. Por eso Jesús, cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, en la revelación le dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dijo, oigan lo que yo digo a las iglesias, oigan lo que el Padre dice a las iglesias. Jesús dijo, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el Espíritu Santo, pero también a la vez es el más ignorado. Porque una vez que tú y yo nos empecemos a someter al Espíritu Santo, te va a empezar a sacar el cochambre. Así como cuando lavas algo así y lo lavas a oscuras, dices, ah, ya quedó bien lavado. Y de repente prendes el faro, el foco y dices, ay, yo pensé que había quedado bien lavado. Pues igual con nosotros, mientras más conozcamos al Espíritu Santo, más luz viene a nuestra vida y más nos va a revelar la suciedad de nuestra carne para buscar la santidad, sin la cual nadie verá. Porque el único que nos puede traer la santidad, pues es el que es santo, el Espíritu Santo. Ahora, número 2, sí, Carlos. Para completar lo que la pregunta que nos de la paloma. De la paloma. ¿Por qué no la ponen en blanco? Precisamente por lo que estamos Pureza. hablando, la pureza, ¿verdad? Sí. O sea que no hay mancha. Exacto. Alguna en ella, por eso es blanca. Exacto. Muy bien. Una paloma representa tantas cosas. Ahora, hay una diferencia. No sé ustedes cuántos, qué bueno que mencionaste la paloma, para hacer una diferencia entre una tórtola y una paloma. No sé cuántos de ustedes han leído en la Biblia que aparece la palabra tórtola y piensan que es una paloma. No, es diferente. Es diferente una paloma a una tórtola. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en palabras entendibles para que lo entiendan, una tórtola sería como una paloma salvaje. Para que me entiendan, indomable. ¿Sí? Y una paloma no. Por eso cuando la palabra dice, hablando de los sacrificios, es otro tema que ya lo veremos más adelante, que el que tenía recursos sacrificaba, en los tiempos del Antiguo Testamento, sacrificaba animales según su condición económica, una vaca, un toro, una oveja, un buey, y el que no tenía, pues iba bajando así, de acuerdo a su condición, dice, hasta tórtolas, pero no dice jamás palomas. ¿Qué representa el sacrificar la tórtola? El sacrificio de nuestra naturaleza. El de los animales, nuestra naturaleza. Por eso Romanos 12:1 dice que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo. Tú eres el sacrificio ahora. Ya no es con animales, dice Hebreos 13:15, sino con fruto de labios. Tú y yo somos el sacrificio. Por eso cuando de verdad te presentas delante de Dios y adoras con libertad, levanta las manos sin que te importe nada, te humillas ante la presencia del Señor, el Señor empieza a tratar y te dice, ya entendiste, ahora agárrate, ahí va el fuego, ahí va el fuego. Y mi fuego no es para quemarte, es para quemarte todas las impurezas, no es para destruirte, es para quitarte todas esas impurezas. Por eso empezamos a llorar cuando adoramos, porque decimos, sí, Señor, de verdad, híjole, ay, no, ¿por qué le dije eso? Y te empieza a recordar el Espíritu Santo, oye, ¿te acuerdas qué feo le hablaste a tu esposa? Ay, 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 qué gritón, qué gritona, qué irrespetuosa. Oye, ¿así le hablas a tus padres? Cuando el primer mandamiento con promesa es que los honres. O sea, nos empieza a redarguir. Por eso uno cuando se humilla y se rinde y se entrega en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el Espíritu empieza a convencer de justicia, pecado y de juicio. Y te empieza a quebrantar y empieza el chilladero. Eso es lo más hermoso. Ay, Padre. Ahora, número 2, el Espíritu Santo es una persona.
Ese es el segundo principio que tenemos que entender. El primero es que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ir lento con estos 21, aunque nos lleve lo que nos lleve. De aquí a lo que resta del año, les adelanto, en los devocionales, en los estudios aquí en la iglesia, no vamos a hablar de nada más que del Espíritu Santo. Yo estoy escribe y escribe y escribe, y el Señor me está quebrantando y quebrantando. ¿Ustedes creen que lo de la enfermedad mía vino así, porque así? No, hombre, no, un día se los contaré. El Señor tiene que sacar a la luz todos nuestros errores. Solo recuerden eso. La enfermedad solamente tiene 3 causas para venir a nuestra vida. Número 1, a ver si lo recuerdan. Número 1. Número 1. No, dígalo fuerte. Número 1. Descuido. Te dice el doctor que no comas chicharrón, pero ahí le estás entrando, que no te comas más de 5 tortillas, te avientas 10. Te dice que no comas grasa, pero ahí estás. Te dice que no comas azúcar y encargas 3 panes escondidas de la panadería y sigues ahí. Te dice que no tomes leche entera, no, encargas galones enteros. ¿Eso cómo se llama? Descuido. Y la otra, gula, dice Alfredo, y la otra es porque el enemigo ataca. Dice la palabra que cuando Jesús entró a sanar a aquella mujer encorvada por 18 años, dice Jesús, y que le dijeron los fariseos, ¿cómo que la vas a sanar en sábado? Y él dice, ¿cómo? Esta mujer que Satanás tenía atada con ese espíritu de enfermedad por 18 años, que no es lícito sanarla. Y la otra, algo interesante, busquen, ay, ahorita se me vino, gracias Señor. A ver, busquen San Juan 11:4. Hay algo interesante ahí, San Juan 11:4. ¿Qué dice? El que lo tenga, léalo fuerte. San Juan 11:4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe de quién está hablando? De Lázaro. O sea, quiere decir que Lázaro se murió por una enfermedad. Y aún así el Señor se glorificó y lo resucitó. Pero volvió a morir. O sea, por eso debemos de entender que lo importante no es que Dios te sane, sino que permanezcas con Él durante tu vida en la tierra. Porque yo les podría enumerar a tanta gente que el Señor ha sanado, pero se han ido. Se han ido de la iglesia, se han ido. Hemos visto muchos milagros aquí. Gente del rancho que Dios ha sanado. Y terminan yéndose a darle gloria a los ídolos. Hubo una mujer, no les digo el nombre, para no entrar en chisme espiritual, pero el Señor la sanó. Y a la semana pensamos que iba a ir a dar gracias. Eso fue cuando estábamos ahí con Aurelio. Y pensamos que iba a dar gracias al siguiente domingo porque así lo había manifestado. Y a la siguiente semana, ¿saben dónde andaba? En la basílica dándole gracias a la Virgen porque la había sanado. Para hacerles el cuento corto, ¿saben después de ahí cuánto duró? Ni 15 días. Cuidado, con robarle la gloria a Dios. El Espíritu Santo es una persona. Escuchen esto. Jesús se refirió al Espíritu Santo como Él. En Juan 14, 16 y 17. En Juan 16, 8. Él dijo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de justicia, pecado y de juicio. Una fuerza activa no convence. Una persona sí. Él es una persona. Y lo presentó como otro consolador. Alguien que está siempre con nosotros. O sea, nunca pensemos que el Espíritu Santo es como algo neutro, como una fuerza, como una influencia, como una fuerza activa. Él es una persona, tiene pensamientos, que después analizaremos con profundidad, tiene voluntad y tiene sentimientos. Pero solo manifestemos o estudiemos una manifestación de
su personalidad, algo que olvidamos con frecuencia, porque estamos en un problema y, ay, no, yo no voy a ir a la iglesia. Y es el gozo, es el gozo. El Espíritu Santo puede tener gozo. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Santiago 1 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas y tribulaciones. Pero lo primero que haces es ponerte triste. Ay, no, ¿por qué? Ten por sumo gozo. Señor, tú sabes. ¿Ustedes creen que ahora que me fui a hacer los estudios y que me dijo el doctor, tiene probabilidades de cáncer, un 70%, que me dio gusto? Me dio gozo. No, hombre. Por eso le digo que ya lo diré a su tiempo. El Señor está tratando con cada uno de nosotros. Pero olvidamos que el Espíritu Santo es gozo. Pablo habló del gozo en el Espíritu. Y si hubo un libro donde habló del gozo, los invito a leer, es en Filipenses, donde él habló cerca de 16 veces acerca del gozo. Pero mire lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 1:6. A ver, Carlos, les voy a asignar, para ir concluyendo. Primera de Tesalonicenses 1:6, Carlos. Luego Nehemías 8:10, Rafa. Armando. Hechos 8:7 al 8. Esmeralda, ¿se puede leer? Hechos 15:3. ¿Quién más? Rubí, Primera de Pedro 1:8. Y hermana Patti, Hebreos 9:14. Mari, Génesis 1:1. ¿Quién más? Lula, Salmo 92. ¿Quién más? Rani, Gálatas 4:4. Mi suegra, Juan 1:14. ¿Quién más me ayuda? ¿Quién? Falta Alfredo. Génesis 1 del 1 al 2. Y falta Iván. ¿Me ayudas? Iván. Aldo, perdón. ¿Me ayudas? Génesis 41:38. Y quedan 4. ¿Quién más me ayuda con esas 4? A ver, Anaí, Éxodo 31:3. No te me vas a escapar. Y luego, ¿quién más? Quedan 3. Angelito, hay que te ayuden a buscarla. Jueces 6:34. Y con esas, Carito, con esas, ahorita le vamos a dar. Muy bien, ponga mucha atención para ir concluyendo. Primera de Tesalonicenses 1:6, ¿qué dice, Carlos? Aquí Pablo habla del gozo en el Espíritu. ¿Qué dice? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo en el Espíritu Santo. Luego también habla de gozo del Espíritu Santo. Y ese gozo no es necesariamente lo que nosotros sentimos, sino es lo que Él siente, lo que el Espíritu siente. Por lo tanto, tenemos que aprender a diferenciar entre sentir alegría, felicidad por las circunstancias y sentir el gozo del Señor, la alegría, la felicidad que nos fortalece, no la felicidad momentánea del mundo. Es diferente. Por eso mire lo que dice. Esta escritura está poderosa. Rafa, Nehemías 8:10. ¿Qué dice? Luego les dijo: quién comer costuras, beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es vuestro Señor. No os entristezáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Por eso Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas y tribulaciones. Ahora, ciertamente que no tiene nada de malo que si Dios te bendice, pues que sientas felicidad por algunas cosas,
que si te está yendo bien, pues te goces, pero el gozo del Señor muestra el poder del Espíritu Santo, aun cuando las cosas no van bien. Mire lo que dice Hechos 8, 7 al 8. ¿A quién le tocó? Porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Se da cuenta? Los demonios salían, los paralíticos eran sanados, los enfermos sanados, y dice que había gran gozo, se gozaban por lo que sucedía. Ahora, el Evangelio, cuando es dirigido por el Espíritu Santo, produce gozo. Dice Hechos 15:3. ¿Qué dice? Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido examinados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Sí se da cuenta? Ahora, el nivel más alto de gozo en este planeta es cuando se nos permite experimentar el verdadero gozo del Espíritu, sentir lo que Él siente. Porque cuando el Espíritu nos deja sentir su gozo, es algo indescriptible. Porque pases lo que estés pasando, te llenas de gozo, te llenas de contentamiento. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:8. ¿A quién le tocó? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, con gozo inefable y glorioso? Con gozo inefable, inexplicable. Ahora escuchen el último punto por hoy, número 3. El Espíritu Santo es eterno. O sea, no solamente es Dios, no solamente tiene personalidad, sino también es eterno. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más es la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno soportando mismos sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa escritura está tan importante porque si la analiza bien, el Padre fue el que ofreció o el que dio a su Hijo, como dice Juan 3:16. Pero quien ofreció al Hijo fue el Espíritu Santo. Los tres estuvieron en un acuerdo. Es otra historia. Por eso tenemos que darle la gloria a los tres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existían en la eternidad. Por eso dice el Espíritu eterno, antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Como dice Génesis 1:1, ¿a quién le tocó Génesis 1:1? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el verso 2, que se me olvidó darte. Salmo 92, ¿qué dice? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? Tú eres Dios. O sea, hasta los tiempos postreros y desde los tiempos antiguos, tú eres Dios. Por eso cuando alguien dice, ¿y quién creó a Dios? Ah, es la pregunta más tonta que puedan hacer. ¿Quién creó a Dios? A ver, si todo el mundo, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? O sea, es hasta irrazonable esa pregunta. Porque no creen que exista un Dios invisible que está desde la eternidad hasta la eternidad, que nadie lo creó, que al contrario, Él creó todo. Pero, pero sí creen en una explosión del Big Bang. ¿Y quién hizo esa explosión entonces? Se hizo sola, pero ahí sí lo creen. Dios es eterno, Dios Padre es eterno, y Jesús es eterno, y lo es el Espíritu Santo. Cuando Pablo dijo que en cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, ¿qué dijo en Gálatas 4:4? Ponga atención lo que él dijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, tenemos que ser muy meticulosos y estudiosos para lo que dice la palabra. Vuélvelo a leer, Dani. Les voy a preguntar, ¿eh? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué entiende aquí?
Dice que Dios envió a su Hijo. Si envió a su Hijo, es porque ya tenía un hijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Jesucristo es el Hijo eterno. Él es el verbo, la palabra, hasta el último momento en que se hizo carne. A ver, mi suegra, Juan 1:14, escuche lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito, el único, no hay otro. La palabra unigénito es que no hay alguien más. Es el unigénito. El verbo, el mismo espíritu del que habló Jesús y que presentó a sus discípulos. Y también encontramos menciones, escuche esto, al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A ver, Jueces 6:34, donde le digo que el Espíritu Santo venía esporádicamente, y ahorita le voy a dar varias escrituras solamente como referencia, las estudie en su casa por el tiempo, no podemos leerlas todas, pero solamente que lea esa, Ángel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gideón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Sí? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón en Jueces 6:34. Cuando leemos la Biblia, vemos muchas referencias acerca del Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, y que es lo mismo. Simplemente vuelvo a recordar, de Génesis a Malaquías, es el Padre hablando. Por eso se refiere al Espíritu de Jehová. ¿Me di a entender o no me di a entender? En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, otro consolador, del cual Jesús está hablando. Y de Hechos, hasta Apocalipsis, se refiere al Espíritu Santo, que es lo mismo. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Encontramos referencias en el Antiguo Testamento desde la creación, como leyó Mari, en Génesis 41:38, ¿qué dice? ¿A quién le tocó Génesis? A ver. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Se da cuenta? El Espíritu de Jehová, aquí dice el Espíritu de Dios, que es lo mismo. O sea, los mismos inconversos, incrédulos, reconocían que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre Bezaleel en Éxodo 31:3, cuando construyeron el tabernáculo de Moisés en el desierto. Estuvo, como ya leyó Ángel, en Gedeón, estuvo en Otoniel, en Jueces 3, del 9 al 10, en Jefté, en Jueces 11:29, aún en el mismo rey Saúl, en Primera de Samuel 10:10, en David, en Primera de Samuel 16:13. El Espíritu Santo estuvo detrás del ministerio de Elías, en Primera de Reyes 18:12, Segunda de Reyes 2:16. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, en Segunda de Crónicas 15:1, sobre Zacarías, en Segunda de Crónicas 24:20, y hay muchísimas más, pero una de las más poderosas referencias acerca del Espíritu Santo está en Zacarías 4:6, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Jesús también dijo que el Espíritu Santo habló por medio de David, en Mateo 22:43. La iglesia primitiva dio testimonio de que Dios habló por medio del Espíritu Santo, cuando dice: dijiste en labios de nuestro padre David tu siervo, en Hechos 4:25. Ahora, leyendo o mencionando todas estas escrituras, ¿por qué ese afán tenemos hoy en día de separar al Espíritu Santo de la palabra, de no darle el lugar que Él merece en la palabra, de no reconocerlo como Dios, de no reconocerlo como persona, de no reconocerlo como eterno? ¿Por qué ese afán de denigrar al Espíritu Santo cuando es el que está activo hoy en día? Cuando es el que te va a sellar con un sello indeleble
que nadie puede borrar, porque imagínense si Dios pusiera los sellos como los ponen aquí en Presidencia, que te ponen un sello y luego te lo borran y luego ese y luego este. No, el sello del Espíritu Santo es indeleble, no se puede borrar, no se puede borrar. Pero la pregunta es, ¿tú sientes que ya tienes el sello del Espíritu? Uy, aquí viene lo bueno, agárrense bien, llévense esto en su corazón para ir cerrando. Hoy más que nunca necesitamos discernir los tiempos, entender los tiempos que son peligrosos. Mediten y piensen en esto. Pablo dice en 1 de Timoteo 4:1, escuche lo que dice, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién es el que dice? Que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, a enseñanzas de demonios. ¿Se da cuenta cómo todo es espiritual, pero se refleja en lo natural? Todo se mueve en el mundo espiritual, porque la lucha es espiritual, espíritu con espíritu, como dijo Zacarías 4:6. ¿Y cómo se refleja entonces en el mundo natural? Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4:3-5. Mire cómo se refleja. Pablo primero le dice a Timoteo, mira, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Sí, pero ¿cómo se refleja? 2 de Timoteo 4:3-5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, predicándoles lo que quieren oír. A eso se refiere. ¿No es lo que vemos hoy en día? Dios te dice, Rafa, Dios te dice que Él te va a llevar por las naciones, Rafa, Dios te dice. Uy, soy muy bonito. Pero está respaldado por la palabra. Y mire lo que trae como consecuencia en el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Y se volverán a qué? A las fábulas, a los cuentos. Esto es para entendidos. Y el verso 5, ¿qué dice el 5, Carlos? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Soporta qué? Las aflicciones. Caray. Pero es que no. Bueno, ¿dónde está el gozo entonces? ¿Qué más? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora llévense esto en su corazón. Mire, con esto quiero ir concluyendo. Me dan 5 minutos para concluir. Llévense esto. Llévense esto, pero recíbalo en su espíritu. Si no lo recibe, pues va a ser una semilla que cayó en tierra, llegaron los pájaros o los demonios, como dice el Señor en la parábola del sembrador en Mateo 13, y se llevó la palabra, y el miércoles o el jueves te preguntan, oye, ¿de qué se trató? Pues ni me acuerdo, ni me acuerdo. Escuche bien esto. Esto es para entendidos. Pablo dice que todo se trata del mundo espiritual, pero se refleja en el mundo natural. Y esto es para entendidos. Escuche bien. Lo peor que le puede suceder a un hombre o a una mujer es tener éxito antes de estar preparado. Y me refiero no al éxito de trabajo, me refiero en todas las esferas. En la familia, como padre, como abuelo, como bisabuelo, en cualquier esfera. Por eso dije que es para entendidos. Se lo diré otra vez. Lo peor que le puede ocurrir, suceder a un hombre o a una mujer, es tener éxito antes de estar preparado. Porque pueden estar seguros de que cuando la iglesia se aviva, también se aviva el diablo. Que si tú, como dijo Rafa ahorita, que él siente que ya el Señor lo quiere llevar a otro nivel,
¿Creen ustedes que el diablo lo va a dejar así en paz a él y a Rubí? Que, sí, Rafa, goodbye, good luck, buena suerte. ¿Lo va a dejar en paz? No, hombre, tiene que estar más preparado que nunca para lo que viene. Porque cuando se aviva la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros, el diablo también se aviva. Podemos estar seguros de que el diablo va a poner todos los obstáculos posibles en su camino. ¿Para qué? Para robarle el gozo que viene del Espíritu Santo. Y cuando vengan las primeras pruebas, Rafa ya va a estar renegando. Si no está preparado en el gozo del Espíritu. Porque Satanás hará todo lo posible para tentarle, para que no pruebe el poder genuino y verdadero del Dios vivo. Y pongo a Rafa como ejemplo por lo que él dijo, pero eso le puede suceder a cualquiera de nosotros. Y lo que va a tratar de hacer, aquí viene esta parte, es de que Rafa cambie todo por las baratijas del mundo. Escuche bien. El diablo es tentador. La Biblia incluso lo llama por ese nombre en Mateo 4:3. Pero hay algo interesante aquí. Cuando dice que en Mateo 4, del 1 al 11, que fue el mismo Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. En Mateo 4:1. Ahora mediten y piensen muy bien en esto. ¿Sí? Mediten y piensen muy bien en esto. Si Dios permitió que Satanás tentara a su propio hijo, permitirá que Satanás te tiente a ti y a mí con lo mismo que tentó a Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí es donde debemos estar alerta, ¿sí? Pero ¿con qué lo tentó? Número 1, con las necesidades. Haz que estas piedras se conviertan en pan, el alimento. ¿Quién no se preocupa por el alimento? No, es que tengo que trabajar, por eso no voy a la iglesia, por eso ya no voy, es que tengo. Y te pones en el lugar de Dios, que es lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Y también te va a probar con posiciones, protagonismo, el éxito sin Dios. Arrójate desde lo más alto y el Señor va a enviar ángeles que te protejan. Tú eres, muestra quién eres, protagonismo. Y riquezas a cambio de adoración. O sea, trasciende sin Dios. Hazlo, tú puedes. Afánate que te alejes de Él. Para hacernos olvidar que tenemos el arma más poderosa dentro de nosotros. ¿Cuál es el arma más poderosa dentro de nosotros? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, tú y yo cada día vamos a decidir quién es el vencedor. Si la carne o el Espíritu. Al que alimentes más. Ya he contado esto mucho, pero para que entiendan los que nos visitan. Había un hombre que peleaba perros, pitbull, un blanco y un negro, y los llevaba en los ranchos y él apostaba por acá. Pero alguien se dio cuenta de que cuando él apostaba al blanco, ganaba el blanco. Iba a otro rancho y luego le apostaba al negro y ganaba el negro. Hasta que un día le dijo a alguien, oiga, ¿y usted cómo sabe cuál perro va a ganar? Dice, muy sencillo, al que yo alimente más, es el que va a estar más fuerte. Pues lo mismo sucede con nuestra naturaleza. La naturaleza que tú alimentes más es la que va a estar más fuerte. Tu naturaleza carnal o tu naturaleza espiritual. ¿Y cómo alimento la espiritual? Con la palabra. Es el maná. La palabra es espíritu y es vida. Es alimento. Cuando Jesús venció las tentaciones, dice que vinieron ángeles a servirle en Mateo 4:11. Vinieron ángeles a servirle. Y lo más poderoso, llévense esta gema en su corazón. Cuando pasó la prueba de la tentación de
las necesidades de la posición, de las riquezas. Dice la palabra en Lucas 4:14 que Jesús salió de esas pruebas en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que predicó? Pónganse de pie, lo vamos a leer todos, porque ese es nuestro llamado. Lucas 4:18 y 19. Lucas 4:18 y 19. ¿Pueden leerlo? Claro. Lucas 4:18 y 19. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es tu llamado y mi llamado. ¿Sí se dan cuenta? Todo el poder que tienes dentro de ti. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? El mismo Espíritu que estuvo con Jesús está con cada uno de nosotros. ¿Pero por qué no se manifiesta? Porque no te has rendido totalmente a Él. Así de simple. Nosotros tenemos el arma más poderosa del universo, a Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es la herramienta más poderosa para que el Espíritu Santo se empiece a manifestar? ¿Cuál creen que es? Uy, esto está hermoso. La adoración. Dice Romanos 12:1 que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Véngase para acá. Que ese es nuestro verdadero sacrificio, culto racional a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, Él manifiesta el poder de su Espíritu y empieza con nosotros. Ahora lo interesante es de que cuando nosotros somos el sacrificio y nos ofrecemos en un altar, ¿qué ingrediente falta para ese sacrificio y ese altar? El fuego. El Espíritu Santo es representado por el fuego, que lo veremos la próxima semana. Es el fuego del Espíritu que viene y te dice, ay, mira Francisco, mira Carmen, mira Caro, mira Mari, mira Alfredo, Carlos, o como te llames. Voy a empezar a destruir todo lo que no me agrada. Nosotros a veces pensamos que podemos huir, correr del Espíritu, pero Jesús dijo que Él iba a venir para convencer de justicia, pecado y de juicio. Este canto habla del Salmo 139, versos 7 y 8, donde dice, ¿a dónde voy a huir de tu Espíritu? A cualquier lugar, allá estás tú. Hoy deje de creer que puede engañar a Dios, que puede burlarlo. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no es karma, es una ley de la siembra y la cosecha. No es el karma. Ay, es que es el karma. Ah, ¿cuál karma? Karma era el enemigo de Calimán hace 40 años. ¿Sí? Es la ley. Levante las manos. ¿A dónde huiré de tu Espíritu, Señor? Si en todos los lugares tú estás. ¿A dónde yo podré esconderme de ti? Tú siempre estás aquí. ¿A dónde huiré
los cielos y en el fondo del mar. Dígale, no huiré, no huiré, a ti yo correré, Jesús, me rendiré a los pies de la cruz, no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré, no huiré, a ti yo correré, Jesús, me rendiré a los pies de la cruz, no huiré, a ti yo correré, Jesús, me rendiré a los pies de la cruz, no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. Última vez, dígale, no huiré, a ti yo correré, Jesús, no huiré, a ti yo correré, Jesús, me rendiré a los pies de la cruz, no me esconderé, a ti me entregaré, todo mi ser te daré. Este canto, para concluir, habla de la necesidad que tenemos de que el Espíritu viva en cada uno de nosotros. Está hermoso. Medite en él, cierre sus ojos para que no se distraiga y aprópiese de la letra y hágalo vivo en usted. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Haga suya esta letra. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Ahora le va a decir, vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí,
partir de hoy yo quiero caminar contigo, Señor, como lo acabamos de cantar. Que tú vivas en mí, que me des más de tu amor, Señor. Vive en mí, Señor, que tu luz brille en mí, Señor, que tu verdad esté en mi corazón siempre, en mi mente, en mis labios, Señor. Quiero caminar, Señor, como tú caminas. Quiero ver como tú ves. Quiero hablar como tú hablas. Quiero sentir como tú sientes. Que a partir de hoy, Señor, mi vida sea diferente. Que a partir de hoy, Señor, yo me deje guiar por tu Espíritu, rindiendo todo mi ser a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Le damos toda la gloria y toda la honra y le decimos una última vez con su voz, dígale, vive. Dame más de tu amor, vive en mí, que tu luz brille en mí. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué no terminamos en 2 minutos con gozo? El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Dígale, el Señor está en este lugar para librar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para librar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para librar, para sanar mi alma. Dice la palabra de Dios que cantemos en el Espíritu, pero con entendimiento también. Dígale bien fuerte, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para librar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para librar, para sanar mi alma. Para librar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para librar, para sanar mi alma. Dígale con su voz, para librar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para librar, para sanar mi alma. Para librar, para sanar, para romper toda obra de maldad, para librar, para sanar mi alma. Con su voz, última vez, para librar. Para sanar mi alma. Sí, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Vamos a poner la silla a las mesas. Dios los bendiga.